Bien, donde nos habíamos quedado. ¿Qué sucede cuando tenemos de repente una función? ¿Ok? Y entonces la función tiene un máximo, ¿verdad? Supongamos que este es... Wow, este me va a quedar medio choretica. Ajá, algo así como esto. Bien, ¿qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que uno hace? ¿Qué representa, por ejemplo, la primera, la derivada? La derivada de una función representa la razón de cambio de la función evaluada en cualquiera de los puntos, ¿verdad? Del eje X, ¿verdad? ¿Sí? La razón de cambio que viene siendo la pendiente de una recta que es tangente en ese punto a la función. Por ejemplo, si yo agarro y trazo una recta tangente por acá, por aquí, y el punto de tangencia lo tenemos aquí, de este lado, entonces uno lo que hace es que uno agarra la derivada de la función, la evalúa en este punto y te da la pendiente de esta recta tangente. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos tratando con el punto máximo? El punto máximo debe estar aquí y el valor de x correspondiente es este. ¿Qué sucede con la recta tangente en el punto máximo? La recta Sería tangente cero, ¿no? Digo, que sería horizontal. sería una recta horizontal y por supuesto al ser horizontal, ¿qué pasa con la pendiente de la recta? La pendiente vale cero, Podría ¿cierto? ser. Ujú. Entonces al valer cero esa pendiente de la recta, entonces ya simplemente es simplemente un indicativo a través de la primera derivada que hemos encontrado aquel valor de x para el cual se corresponde con el máximo. Eso es un poquito de refrescamiento de cálculo 1. Eso es importante que lo refresquen porque a veces hay estudiantes que a veces se les olvida y después se enredan cuando les piden la moda de una variable aleatoria continua. Después no saben cómo calcularla. Wow, pero ¿cómo es eso? Entonces derivan dos veces o no derivan la función y entonces terminan hallando el valor que no es o no encuentran nunca el valor. El valor es, tienen que agarrar. Profe, Sí, hipotéticamente, ¿sí? Nunca va a existir dos modas. O sea, por decir, si el valor de la moda se repite dos veces, no generaría dos puntos. en estas variables no. Perfecto. Con estas variables no. Pero en la estadística puede ocurrir, ojo, en la estadística descriptiva, no en la estadística como tal de que cuando se trabajan con modelos aleatorios o modelos discretos o modelos continuos. Hasta ahora todos los modelos que hemos visto se trabaja con una sola moda. Pero cuando uno trabaja con datos estadísticos cualquiera, puede ocurrir que hayan inclusive dos o tres modas. Puede pasar, dependiendo de qué tan dispersos estén los datos entre sí. Lo ideal es, para poder resolver el tema del número de modas presentes en la muestra de datos, es que uno agarre y uno acumule mucho más cantidad de datos para ver si de alguna manera se logra suavizar el número o reducir el número de modas. Pero no siempre eso Ok. ocurre. Eso es bueno, eso es malo, todo depende. Todo depende, ¿ok? Todo depende de Para qué que tan... sean los datos, mejor dicho. Lo ideal siempre es que haya una sola moda, ¿ok? Y que también que los datos sean lo menos sesgados posible, es decir, que la media, la moda y la mediana estén más o menos Estén lo más cercados. próximos, pues. Correcto, correcto. Ahora, el hecho de que hayan dos modas, wow, no necesariamente. Ojo, eso no quiere decir que de repente en un parcial, por ejemplo, como en el segundo parcial, te puedan colocar una función de densidad con dos modas, puede pasar. Pero estamos hablando de funciones de densidades, de esas que son con las constantes que te piden que si calcule los valores de las constantes A, B, C, D, E, F, G, etcétera. Puede estar Claro, uno por asociado trozo, pues. puede estar asociado a esas constantes a una función de densidad con dos modas, por ejemplo. Es decir, pueden haber allí dos polinomios, o dos polinomios de grado 2 o un polinomio de grado 2 y después grado 3. Pero eso es válido solo en función de densidad. Porque acuérdense que cuando es función de distribución acumulativa, ahí no tiene sentido que haya modas. ¿Por qué? Porque siempre son funciones crecientes. ¿Ok? Las funciones de distribución acumulativa. Pero bueno, en general no tienen por qué preocuparse por encontrar si llega a ocurrir que les pongan una pregunta con dos modas, una función de densidad que tenga dos modas, deberían decírselo. Pero ya no sería ninguna de estas funciones con las cuales estamos trabajando hasta el momento.
¿Ok? Ok. Puede pasar. Hay ejercicios, de repente, hay un ejercicio por allí que es medio loco. Creo que es el último de la guía de ejercicios propuestos. Que si ustedes lo grafican, debe tener esta forma, como una batea. ¿Ok? Entonces ella lo que tiene es un mínimo. Pero entonces, ¿cómo se interpretarían estos valores? Habría que ver cómo los interpretamos. Si los interpretaríamos como modas, si es en función de densidad, ¿ok? Porque serían los valores máximos, serían como dos máximos que alcanza esa función de densidad. Aunque no serían propiamente máximos, ¿por qué? Porque Bueno, es continua la función en ese punto. exactamente. Entonces ya depende mucho de cómo se interprete ¿Cómo estadísticamente cómo le des el significado? el significado que le des. Porque ¿qué pasa? También hay que tomar en cuenta que el dominio de la variable está justamente comprendido entre este valor de x para que arroja este valor máximo y este segundo valor. Y estos dos valores máximos son iguales. Ahora hay que ver cómo desde el punto de vista de lo que es moda, la moda que viene siendo, la moda viene siendo en general, desde el punto de vista estadístico, el valor que más se repite, ¿verdad? El valor que más se repite en una muestra de datos. Ahora bien, cuando el valor que más se repite cuando tenemos distribuciones de este tipo, bueno, es fácil de determinar porque podemos recurrir a qué cosa? A la definición de la derivada. Ahora, cuando la curva viene de esta manera, el valor que más se repite, ¿cuál vendría siendo? Habrían dos, este que está en este extremo y este que está en el otro extremo. Entonces ahí no utilizamos el criterio de la derivada, utilizaríamos simplemente el criterio del máximo, ¿ok? O de los máximos aquí, máximos absolutos, por decirlo de algún modo. Bueno, no máximos, porque también es repetir el concepto de la derivada, simplemente ver cuál es el valor el máximo valor que alcanza la función de distribución dentro del dominio, la función de densidad, perdón, dentro del dominio. Entonces, X tiene alcanza un pico en este extremo y después la función de densidad alcanza otro pico en este otro extremo. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado de no quedarse sesgado, entubado a que solo podemos hallar la moda a través de la función, a través de la primera derivada de la función de densidad. ¿Okay? Profe, en caso de que no lo queramos graficar por X o Y por tiempo, hacemos segunda derivada y comprobamos si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo, ¿no? Bueno, pueden hacerlo, pero la graficación es esencial, ¿ok? La graficación es Vale. esencial. Sí, no, Es verdad que te da cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, pero siempre es bueno tener como que todos los elementos. Yo no aconsejo que se queden solo sesgados con eso. Tienen que ver la gráfica porque puede pasar esto. Puede pasar este caso o este caso, ¿ok? Que tengas gráficos en forma de bateas o tengas este gráfico de esta manera, que tengas el máximo así, ¿ok? ujú, Y sí, tienes sí. que ver qué está sucediendo en los extremos también. Una segunda derivada no te da la información completa, te da una información. A ver, ahí es donde ustedes tienen que recordar los criterios suficientes y necesarios. La segunda derivada te da una información que es suficiente, pero no necesaria. Ok, ya te dice, bueno, sí, Mm. perfecto, es cóncava, pero ¿y qué está pasando con los extremos? De verdad, ajá, entonces, ese tipo de salidas Es hay que, como incompleta, pues, para la... claro, claro, se tiene que tener cuidado con eso. Perfecto. Bien, Gracias. chévere. Entonces, aquí en este caso, la moda de X, en este caso, bueno, como ya sabemos que la forma de la función de densidad tiene un máximo, ¿verdad? Y es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Ella arranca desde cero, bueno, simplemente se agarra la función de densidad y se procede a derivarla. Bueno, esto es mucho más cálculo, se saca la factor común alfa a la R entre gamma de R y se resuelve la primera derivada, ¿ok? Hay que trabajarla con un poquito de paciencia porque hay parámetros que son genéricos, ¿ok? Por lo menos la R. Entonces, sabiendo que es una R genérica, sería entonces, bueno, sería la derivada del producto de dos funciones, se trabaja con un poquito de paciencia, se iguala a cero la derivada y después se dan cuenta de que la moda viene siendo X igual R menos 1 entre alfa. O sea, el resultado va a ser una ecuación.
La mediana es más fácil. ¿Por qué? Porque si recuerdan bien, la mediana que representa es el valor de X tal que a la izquierda acumula el 50% de probabilidad o el 50% de los datos. ¿Ok? O lo que es lo mismo el percentil 0,5, es decir, el valor que ya les mencioné. fx evaluado en el percentil 0,5 tiene que dar 0,5. Bueno, simplemente utilizan la función de distribución acumulativa y la pueden dejar planteada. ¿Por qué? Porque la mediana no tiene una expresión explícita, solo se puede deducir como el valor que satisface la relación anterior, dependiendo del valor de R. Por ejemplo, si R es igual a 3, entonces la ecuación a partir de la cual se deduce la mediana, bueno, viene siendo esta que tienen acá. ¿Ok? Por lo tanto, esto que viene siendo el desarrollo de esta sumatoria que ven aquí, 0,5 menos exponencial de menos alfa por el percentil de 0,5, abren paréntesis y desarrollan esta sumatoria, y la sumatoria viene siendo esta expresión, que viene siendo en todo caso un polinomio en función de del percentil. ¿Ok? El valor para hallar el percentil, bueno, lo pueden obtener como es una ecuación donde el percentil no se puede despejar directamente, ¿ok? Tienen que entonces resolverlo mediante alguna función solver en la calculadora o utilizando algún método numérico como el método de bisección, secante, etcétera, básicamente. Bien, esto es importante que lo tengan en cuenta porque puede salir que les pueden preguntar, les pueden hacer esta pregunta. Calcúlame el percentil 50 de alguna de las distribuciones, de la distribución gamma o de la distribución o cualquier otra. Entonces, bueno, lo que tienen que hacer es saber plantear esta ecuación. Esta es una ecuación que pudieran ustedes perfectamente añadir a su formulario. Ojo, siempre y cuando el valor de R sea 3. Yo diría que la ecuación que deberían agregar en su formulario debería ser esta que está aquí. Entonces, ¿cuántas ecuaciones más deberían agregar? La ecuación del percentil 50, de la mediana, y la ecuación de la moda. ¿Ok? Son ecuaciones que pueden sacarles de los pies del barro en algún momento dado. Vamos al cuarto ejercicio. En el departamento de mantenimiento de una empresa se dispone de bombillos. Este ejercicio es largo. Es largo y malvado. Vamos a leerlo con detenimiento. De una empresa se dispone de bombillos que se han comprado a 3 compañías distribuidoras. A la compañía A se le compró el doble que a la compañía B, y esta a su vez proporcionó el doble de bombillos que la compañía C. Ok, fíjense que aquí hay una relación que ustedes después tienen que agarrar y convertir en ecuaciones. Ok, unas ecuaciones. Ojo, ustedes no van a poder saber nunca a priori cuál es el número de bombillos en total que hay, pero sí saben la relación que hay entre las cantidades de cada tipo o de provenientes de cada compañía. Los bombillos de la compañía A tienen una vida útil dada por una variable exponencial con media de 5 meses. Los bombillos de la compañía B tienen una vida útil dada por una Erlang, mientras que los bombillos de la compañía C vienen por una distribución triangular simétrica entre 2 y 6 meses. Aquí hay que refrescar un poco lo que vimos de distribuciones triangulares, que creo que eso yo lo expliqué en la clase de recuperación del martes, si mal no recuerdo. Ajá. Calcule la probabilidad de que un bombillo escogido al azar de la compra hecha a todas las compañías tenga una vida útil de al menos 3 meses. Ajá. ¿Cuál es la probabilidad de que uno escoja un bombillo al azar, tenga una vida útil de al menos 3 meses? Vamos a leer con detenimiento esto. La probabilidad requerida corresponde a un problema de muestreo. Es decir, imagínense que tenemos un gran saco con bombillos y vamos a escoger aleatoriamente un bombillo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, fíjense que ahí tenemos 3 posibilidades. O agarramos el bombillo de la compañía A, o el bombillo de la compañía B, o el bombillo de la compañía C. ¿Ok? Es simplemente una extracción. O sea, sería un experimento, un experimento simplemente un muestreo simple, en el cual el tamaño del espacio muestral es el total de bombillos adquiridos a las 3 compañías proveedoras. Sin embargo, se desconoce el total de bombillos adquiridos de cada compañía, aunque se dispone de cierta información que permite deducir las probabilidades correspondientes a la selección aleatoria de bombillos. Entonces definimos, sea n igual n sub a más n sub b más n sub c.
el total de bombillos calculado mediante la suma de bombillos comprados a cada una de estas compañías. Ese sería el tamaño del espacio muestral. Aquí aplicando simplemente el principio aditivo para para las técnicas de conteo. Si después nos dicen que el número de bombillos de A equivale a 2 veces el número de bombillos en B y el número de bombillos de B equivale a 2 veces el número de bombillos de C, podemos plantear las siguientes expresiones. Podemos decir que N es igual a 1,75 veces NA. N también puede ser 3,5 veces NB y N puede ser 7 veces NC. ¿Okay? Esto es simplemente basándonos en esta información, sustituyendo y reordenando la información. ¿Okay? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, bien sencillo. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos los siguientes eventos: A, seleccionar aleatoriamente un bombillo comprado a la compañía A; B, igual, y C, lo mismo, ¿ok? Podemos plantear las probabilidades de A, B y C, y fíjense que las probabilidades sí las podemos determinar de manera cuantitativa. N entre A, N sub A entre N. Si N es igual a 1,75 veces NA, sustituimos, se cancela NA y nos da la probabilidad, 4 séptimos. La probabilidad del evento B también la podemos determinar sencillamente, se nos da 2 séptimos, y la probabilidad del evento C sería el complemento de las dos anteriores, 1 séptimo. ¿Ok? Se puede apreciar entonces que cada evento es una partición del espacio muestral porque sus probabilidades suman 1. Bien. Se define entonces a continuación el nuevo evento D. El tiempo de vida del bombillo seleccionado sea de al menos 3 meses. Este evento está condicionado por la compañía de donde proviene el bombillo. ¿Esto qué significa? Por lo tanto, se puede plantear las siguientes probabilidades condicionales. D, dado que el bombillo viene de la compañía A. D, dado que viene de B. Y D, dado que viene de C. Y por supuesto, sus probabilidades complementarias. Fíjense que si lo representamos como un árbol de decisiones, tenemos entonces todo esto que está aquí. La probabilidad de que venga el bombillo, primero tendríamos que evaluar la probabilidad de que el bombillo seleccionado venga de la compañía A, es 4 séptimos, que venga la compañía B sea 2 séptimos y que venga la compañía C es 1 séptimo, que lo calculamos acá arriba. Luego entonces las probabilidades de que el bombillo dure al menos 3 meses, dado que viene la compañía A, es esta probabilidad condicional. Dado que viene la compañía B, es esta probabilidad. Y dado que viene la compañía C, es esta probabilidad. ¿Y cómo calculamos estas tres probabilidades por separado? Utilizando las funciones de distribución acumulativa de las variables aleatorias correspondientes. La probabilidad condicional D dado A se calcula mediante la función de distribución acumulativa de una variable aleatoria definida como exponencial. Calculamos, utilizamos la función de distribución acumulativa, ¿ok? Y nos da este valor exponencial de menos 3/5. De manera similar, la probabilidad del evento D dado B se calcula mediante la función de distribución acumulativa de una variable aleatoria definida como Erlang, ¿verdad? Entonces se resuelve, se plantea la función de distribución acumulativa de la Erlang y nos da este valor, 10 por exponencial de menos 9. Y la probabilidad de que dure más de 3 meses, dado que viene de la compañía C, se utiliza la función de distribución acumulativa de una variable triangular. Entonces se plantea la variable triangular, la función de distribución acumulativa y listo. Fíjense que ya tenemos entonces estas tres probabilidades. Ahora, ¿qué tenemos que nosotros resolver? Tenemos que después aplicar el teorema de Bayes o el teorema de la probabilidad total, el teorema de la probabilidad total. Bien, ¿por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros ahora es saber la probabilidad del evento D puro. Para ello simplemente planteamos teorema de la probabilidad total y se resuelve esto. Y nos da este resultado. Esta es una pregunta bastante chévere, ¿okay? Bastante completa. Yo diría que inclusive pudiera contemplarse como una pregunta de reparación. ¿Por qué? Porque abarca muchas cosas que ya hemos visto, como el teorema de Bayes, ¿okay? Como los muestreos, como también variables triangulares, variables
Erlang, exponenciales, etc. Inclusive uno pudiera sazonar mucho más esta pregunta, contemplar inclusive una cuarta compañía, ¿ok? Etcétera. Se pudiera utilizar de repente una probabilidad del teorema de Bayes, como por ejemplo deducir, saber que, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que el bombillo venga de la compañía C, dado que duró menos de 2 meses, por decir algo. Entonces allí habría que recurrir al teorema de Bayes. Aquí hay de todo. Entonces, bueno, quizás a lo mejor no salga en una pregunta de tercer parcial, pero sí puede salir en una reparación. Entonces, pues vale la pena revisarlo. ¿Ok? Bien. La pregunta B. Esto tenía una parte B. Vamos a leerla rapidito. ¿Para cuál compañía es mayor la probabilidad de que la vida útil de un bombillo esté en el intervalo de una desviación estándar alrededor de su valor esperado? ¿Eso qué significa? Tenemos que hallar el valor esperado de cada una de esas variables y después hay que agarrar y calcular la desviación estándar y después definir el ancho de intervalo que define ese evento. ¿Cuál es la compañía? ¿Para cuál compañía es mayor la probabilidad de que la vida útil esté en el intervalo de una desviación estándar? Entonces simplemente lo que hay que hacer es agarrar, calcular la probabilidad de cada evento, de estos eventos. La probabilidad de este evento con la triangular, la probabilidad de este evento con la Erlang y la probabilidad de este evento con la exponencial. La que tenga mayor probabilidad, la que tenga la probabilidad más alta, esa es la respuesta a la letra B. Entonces, bueno, se procede a calcular estas probabilidades, como ya les mencioné. Se calculan los valores esperados, se calculan las desviaciones típicas, se evalúan estas probabilidades utilizando, por supuesto, las funciones de distribución acumulativas. En el caso de la variable exponencial, este es el resultado, da 0.6498. ¿Ok? Ah, no, esta es la de, para ver, esta es la con exponencial. Esta es con la Erlang y esta es con la triangular. ¿Cuál dio más alta? Con la exponencial, es decir, la respuesta es la compañía A. Bien. ¿Se entendió esta pregunta? ¿Se entendió este ejercicio? Bueno, si no hay dudas, creo que podemos pasar a la siguiente. ¿Cuántos ejercicios tengo yo aquí? Hay 6 ejercicios y después pasaríamos a la función, a la distribución beta. Está bien. Vamos a ver la pregunta 5. Esta creo que aparece en la guía de ejercicios propuestos o resueltos, no recuerdo. La alimentación eléctrica en un hospital no puede tener interrupción, ya que muchas vidas dependen de muchos aparatos eléctricos que se usan allí. Por esta razón, el Hospital Clínico Universitario tiene un sistema de respaldo de 3 baterías conectadas en paralelo, de tal forma que cuando se sucede un apagón, automáticamente debe entrar a funcionar la primera de las baterías y cuando esta falla, entrará a funcionar la segunda y luego la tercera. Se considera que la vida útil en horas de cada batería es independiente de las demás, de las demás. Y siguen una distribución exponencial con parámetro a lambda igual a 0.01. Si ocurre un apagón, calcule las probabilidades siguientes. A. De que el instante en que comience a funcionar la segunda batería sea a las 50 horas de que haya ocurrido el apagón. B, de que el instante de respaldo pueda operar, de que el sistema de respaldo pueda operar al menos las siguientes 150 horas. Y C, de que el sistema de respaldo pueda operar menos de un día. Entonces el sistema de respaldo son 3 baterías en paralelo, pero su modo de funcionamiento es descrito como un proceso Poisson. Puede ocurrir incluso que ninguna batería funcione, de manera que se puede definir las siguientes variables aleatorias. Definimos X como una Poisson de 0.01 y 50, T como una exponencial de 0.01 y Y como una Erlang de 0.01 y parámetro 2. ¿Ok? Porque el parámetro 2, porque fíjense que esas las vamos a definir en función de el número de eventos Poisson que ocurren. ¿Cuál es el máximo de eventos Poisson que deben ocurrir? 3 Poisson. ¿Ok? Que se active la primera batería, que se active la segunda batería o que se active la tercera. El tiempo entre estos 3 es el primer intervalo de tiempo, el segundo intervalo de tiempo. Entonces es 2. Soluciona la pregunta A.
de que el instante en que comience a funcionar la segunda batería sea a las 50 horas de que haya ocurrido el apagón. El instante. ¿Cuál es la probabilidad de que el instante sea a las 50 horas? Esta es una pregunta que puede resultar un poquito engañosa. Aquí, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, simplemente utilizar directamente el modelo Poisson, ¿ok? Para saber el instante en que la segunda batería, el segundo evento de Poisson ocurra. Y esa probabilidad de que la segunda batería se active se calcula con la ecuación de Poisson y nos da esta probabilidad a las 50 horas. Fíjense que la probabilidad es baja, es de 0.07, ¿ok? A las 50 horas. La solución a la pregunta B, de que el sistema de respaldo puede operar al menos las siguientes 150 horas. El sistema de respaldo, ¿qué significa? Que las tres baterías funcionen, ¿verdad? O sea, que funcionó la primera, después funcionó la segunda y después funcionó la tercera en al menos 150 horas. Entonces aquí hay que trabajar con el modelo, en este caso sería sistema de respaldo. Aquí habría que evaluar si trabajamos con la gamma, con la Erlang o con la exponencial. En este caso correspondería trabajar con la Erlang, ¿ok? Con la Erlang, porque justamente con la Erlang nos permite a nosotros poder contemplar los tres eventos Poisson. Luego dice que el sistema de respaldo puede operar menos de un día. Volvemos a utilizar la Erlang nuevamente, nuevamente utilizamos la Erlang, pero planteamos, por supuesto, para 24 horas. La probabilidad es bastante baja. Ahora, cuando son 150 horas, la probabilidad sube a 55%. ¿Ok? Entonces, ahí ya fíjense que conforme vamos aumentando el tiempo de horas, ya nos da valores de probabilidades más altos, que son como los más esperados, pues, los más realizables. ¿Ok? Bien, básicamente esta sería la forma de analizar las preguntas. El sexto ejercicio. Una empresa fabricante desea introducir un nuevo producto en su línea, una herramienta eléctrica para conformado de materiales. Para hacer atractiva la oferta de lanzamiento de una cantidad limitada de la herramienta, la empresa asume como parte de la garantía el costo de la primera reparación que necesite de la misma. El director del departamento de ventas ha encargado un estudio para determinar el costo de la hora de reparación de las herramientas, de modo que si el costo de fabricación es de $1, el precio de venta es de $5 y la distribución del tiempo de reparación es una variable aleatoria gamma de parámetros alfa 0,5, R igual 2. Entonces la ganancia media será de $3. A. ¿Cuál será el costo de la hora de reparación? Y B. Para el costo de reparación calculado, ¿cuál es la probabilidad de que la ganancia no supere los $2? Entonces tenemos que definir varios parámetros. Aquí hay que ir con cuidado porque tenemos que definir una ecuación de ganancia cuyas variables, cuyos parámetros van a ser variables aleatorias. Entonces hay que tener cuidado con esto. Definimos primero el costo de fabricación con una letra C sub F y lo hacemos igual a 1. El precio de venta, P sub B, lo hacemos igual a 5. El coste de reparación, C sub R. El tiempo de reparación sería entonces una gama de parámetros 0.52. La ganancia, fíjense que la ganancia sería entonces una variable aleatoria que sería Y igual a PV menos CF menos el costo de reparación por el tiempo que se tarda. Fíjense que esto que viene siendo, si aquí tenemos una constante, otra constante multiplicada por una variable aleatoria, de manera que lo que estamos viendo aquí es una combinación lineal de variable aleatoria que da como resultado otra variable aleatoria. Si simplificamos esto, nos da que entonces la nueva variable aleatoria Y es igual a 4 menos el costo de reparación multiplicado por la variable aleatoria gamma. La ganancia promedio nos dicen que es la ganancia promedio, que si la variable Y representa la ganancia, el promedio de la ganancia nos dicen que es 3, ¿verdad? Podemos plantear que este sería el valor esperado de Y. ¿Qué habría que hacer entonces? Simplemente igualamos
Agarramos la expresión que tenemos aquí y aplicamos el operador esperanza. La esperanza de Y es igual a la esperanza de 4 menos costo de reparación por T, que es lo que vemos aquí. Al nosotros utilizar las propiedades del operador del valor esperado, podemos distribuir esto en el valor esperado de 4 menos el valor esperado de CR por T. El valor esperado de 4 como una constante nos da exactamente la constante. Y el valor esperado de CR por T viene siendo CR por el valor esperado de ET, ¿verdad? De la variable T. Sabiendo que T sigue una distribución gamma, podemos agarrar el formulario y expresar el valor esperado de la variable T como 2 entre 0.5. Sustituimos, ¿verdad? Y nos da entonces que esto es 4 menos CR por 4 también, porque 2 entre 0.5 es 4. Fíjense que sabiendo que la esperanza de Y, que es un dato, nos dicen que vale 3, igualamos esta ecuación 4 menos 4CR, lo igualamos a 3 y ahora sí podemos despejar el costo de reparación que viene siendo 0.25. ¿Lo ven? Entonces de esta manera es que nosotros podemos deducir el costo de reparación, el costo de la hora de reparación. Es una forma de deducirlo. ¿Vieron cómo es el procedimiento? Fíjense que este es un ejercicio bien interesante en el sentido de que incorporamos la definición de una nueva variable aleatoria. Podemos definir variables aleatorias a partir de la combinación lineal de otras, como ya vimos en algunos ejemplos teóricos al principio del tema, ¿verdad? Y que esas combinaciones las podemos aplicar, por ejemplo, para representar precios de ganancias, ¿okay? Valores de ganancias, costos, etcétera, que son muy aplicados, por ejemplo, en el campo de la administración, ¿okay? De los negocios, ¿okay? Inclusive en la ingeniería podemos encontrar situaciones donde, por ejemplo, el tiempo es aleatorio, el tiempo de reparación va a depender, por supuesto, de las destrezas y de las complejidades que pueda tener la pieza que se está reparando. Entonces, algo que tiene mucha utilidad. Bien. Y por supuesto nos permite a nosotros poder diseñar adecuadamente un negocio en términos de la aleatoriedad de los fenómenos que están allí, sabiendo el precio de venta, sabiendo el precio de los costos fijos y también podemos deducir cuál debería ser el costo de reparación adecuado. ¿Okay? Bien, la segunda parte dice, para el costo de reparación calculado, ¿cuál es la probabilidad de que la ganancia no supere los $2? Entonces tendríamos que agarrar y trabajar con esta ecuación, con la variable Y. Para ello, sea el evento Y menor o igual que 2, si se sustituye Y por la ecuación de la ganancia, ¿verdad? La ecuación de la ganancia, ¿cuál viene siendo? 4 menos 0.25 por T, ¿verdad? Fíjense que se puede hacer aquí. Se despeja la T y nos queda que lo que tenemos que hallar realmente es el evento T mayor o igual que 8. El evento T mayor o igual que 8 es equivalente al evento Y menor que 2. Comparten la misma probabilidad. Si yo calculo la probabilidad de este evento, estoy dándole respuesta a este evento que está aquí. ¿Okay? Simplemente así, porque están enlazados por esta inecuación que tenemos acá. Se calcula entonces la probabilidad de la gama y esa probabilidad la va a compartir la variable Y. Fíjense que a pesar de que nosotros no conocemos a priori la función de distribución acumulativa de esta variable Y, ni siquiera sabemos qué distribución sigue. Pero cuando nosotros lo metemos en esta inecuación y despejamos la T, bueno, simplemente ya ahora pasamos a trabajar de manera más cómoda con la variable T porque sabemos que la T sigue una gama. Y de esta manera, bueno, ya se nos simplifica mucho las cosas. Bien. Bien, entonces fíjense, ¿qué queda ahora por ver? Ya con esto este sería el último ejercicio del tema de gamma. Lo siguiente por ver sería entonces la distribución beta. Vamos a echarle un vistazo a la distribución beta rápidamente. ¿Okay? La distribución beta, que sería ya el último modelo que deberíamos ver por ahora, ¿okay? Sería la siguiente. Se deduce a partir del producto de dos funciones gamma. ¿Okay? Gamma de alfa por gamma de beta. Si nosotros recordamos las ecuaciones de gamma, ¿verdad? Gamma de alfa viene dada por esta integral.
y gamma de beta vendría dada por esta otra integral, donde, por supuesto, lo podemos asociar a variables diferentes, una variable de x, una variable de y, un valor de alfa, valor de beta. ¿Ok? De manera que lo que estaríamos es entonces en presencia de una integral doble, donde nosotros al reordenar los argumentos de esa integral doble tendríamos entonces x elevado a la alfa menos 1 por y elevado a la beta menos 1 por exponencial de menos la suma de x más y. ¿Ok? Cuando trabajamos de esta manera, cuando estamos en presencia de una integral doble, entonces a juro, si la integral no es de fácil resolución, tenemos que recurrir a cambios de variable. El primer cambio de variable que se propone en la demostración sería hacer x igual a u al cuadrado y y igual a b al cuadrado. Las derivadas correspondientes están aquí indicadas. Luego entonces se hace este cambio de variable, ¿verdad? Que nos permite a nosotros simplificar un poco esta ecuación. Sin embargo, todavía tenemos que recurrir a un segundo cambio de variables, pero esta vez con coordenadas polares, donde ahora u lo vamos a hacer igual a r por seno de tita y luego vamos a trabajar, por supuesto, como r y tita son variables, tendríamos que trabajar con variables con derivadas parciales. V sería igual a r por coseno de tita y estas serían las derivadas parciales correspondientes. Por supuesto, esto implica generar un jacobiano. El determinante del jacobiano vendría siendo menos r y este entonces sería la simplificación de la integral doble a esta expresión que tenemos aquí. ¿Ok? Luego entonces resolviendo o simplificando tendríamos que llegaríamos entonces a esta nueva integral que después realizando otro cambio de variable más sencillo nos permite entonces descomponer la integral. Después de varios esfuerzos algebraicos y de cálculo, llegamos entonces a esta ecuación que tenemos acá. Esta ecuación, simplificando un poco, nos da entonces esta expresión que tenemos aquí, que es gamma de alfa por gamma de beta entre gamma de la suma de alfa y beta. Y es lo que nosotros denominaríamos como la beta de alfa beta. ¿Ok? Mediante un cuarto y un último cambio, llegamos entonces, al cambio de variable, llegamos a que la beta de alfa beta, ¿ok? Viene siendo la integral que va de 0 a 1 de t elevado a la alfa menos 1 por 1 menos t elevado a la beta menos 1. ¿Qué es esta expresión que tenemos acá? Bueno, esta demostración que vieron aquí, bueno, ya ustedes la tienen ahí a la mano en la guía del PDF. Y con ese PDF, bueno, ustedes pueden revisar cualquier cosita que vean por allí. ¿Ok? ¿Qué seguiría después de esto? La función matemática beta es un tipo especial de integral definida cuyo valor se obtiene mediante la función matemática gamma. A partir de la función beta y sus parámetros característicos alfa y beta, es posible entonces definir la distribución probabilística continua, que sería entonces x sigue una beta de 4 parámetros, ¿ok? Los 4 parámetros son todos números reales y la variable x existe entre a y b, es decir, las letras a y b definen el intervalo del dominio de existencia de dicha variable. La función de densidad viene dada de esta forma, ¿ok? Viene siendo esta expresión. Y la función de distribución acumulativa sería entonces la integral de esta expresión que está acá. Si A vale 0 y B vale 1, entonces esto se convierte en la beta estándar. Queda menos de un minuto. Vamos a pasar entonces a la siguiente sesión para finalizar esta parte de la beta. ¿Ok? Y ya con eso deberíamos terminar el tema. Nos vemos entonces en breves instantes. ¿Ok? No se vayan todavía.